Ahora sí. La narración oral. Vamos a recordar ciertas cosas. Dice, la narración oral es una forma de expresión que tiene su origen en la necesidad de comunicación de los seres humanos. ¿Será esto cierto o falso? ¿No se acuerdan cuando yo les mencioné que en realidad es algo que nosotros hacemos todos los días? Desde pequeños, cuando llegamos del colegio, ¿no? Estamos narrándole a mamá, ¿no? Lo que pasó en el colegio, ¿cierto? Por ejemplo, ¿No? Entonces, la narración es algo que pasa desde pequeños, algo que practicamos desde pequeños, pero no sabemos qué estamos narrando, ¿no? Porque no lo hemos estudiado todavía como una figura literaria. Pero con el tiempo nos damos cuenta que todos los días nosotros narramos. Entonces, ¿será cierto, Valentina, lo que dice acá? La narración oral es una forma de expresión que tiene su origen en la necesidad de comunicación de los seres humanos. ¿Será cierto? ¿Eso es la narración? sí. Verdadero. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Es una expresión oral que nace de la necesidad de comunicarnos. Y empezamos a narrar. Mucho cuidado con su exposición el próximo lunes. El próximo lunes van a exponerme qué cosa es la narración. Entonces es una expresión oral que nace de la necesidad de comunicarnos. Eso es la narración. Entonces esto es verdadero. Sigo. Narrar es contar por medio de un narrador una serie de hechos que le suceden a determinados personajes en un tiempo y en un lugar específico. ¿Será cierto eso, Camila? Eso es narrar, contar por medio de un narrador una serie de hechos que le suceden a determinados personajes en un tiempo y en un lugar específico. ¿Será cierto eso, Camila? Sí, eso es cierto. ¿Estamos todos de acuerdo con Camila? Sí. Miren, seguimos armando solo el concepto de narración. Ojo, para que puedan exponer la siguiente clase, es mejor que ustedes utilicen términos que ya conocen. Siguiente, letra C, dice, el narrador es el que cuenta los hechos ocurridos. Ashley, ¿será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? ¿Cómo se llama aquella persona que empieza a narrar los hechos? El narrador. ¿Ok? Será cierto. Doménica, ¿los personajes son las personas reales o imaginarias que intervienen en la historia? Creo que es verdadero. ¿Verdadero? ¿Sí? A ver, Máximo, ¿tú qué crees? ¿Los personajes son las personas reales o imaginarias que intervienen en la historia? Verdadero es. Verdadero, ¿cierto? Yo puedo narrar un hecho real, pero también puedo narrar un hecho imaginario. Ojo, ¿ya? Verdadero. Siguiente. Una narración utiliza numerosos verbos de acción. ¿Será cierto, Fernanda? ¿Una narración utiliza muchos verbos? Oh, sigue malogrado tu audio. Ashley, a ver, ayúdala. Sí, verdadero. Claro, ¿cierto? Verdadero, ¿cierto? Yo digo, yo iba cantando por la calle cuando alguien vino y me habló, ¿no? Me comentó que se había caído. Entonces yo lo escuché y lloré con él y lo llevé al hospital y el doctor lo curó. ¡Wow! ¿Cuántos verbos? Curar, escuchar, caer, ¿no? Llorar. Muchos verbos utilizamos a la hora que narramos. ¿Cierto, Neymar? Cierto, ¿no? Siguiente, Neymar.
¿Una narración utiliza numerosos verbos de acción? Dijimos que sí. Escriba los elementos de la narración. ¿Cuáles son los elementos de la narración, Neymar? Inicio. Ahí está. Muchos coinciden con este error, Neymar, por eso que lo hice a propósito. Elementos es una cosa y partes es otra cosa. O estructura. Entonces, ¿Cuáles son los elementos de una narración? No la estructura de la narración. No, las partes no. Quiero los elementos. ¿Quiénes intervienen, forman parte de la narración? ¿Qué necesitas para tener una narración? personajes. Muy bien, los personajes. Ahora, ¿todos los personajes son iguales, Neymar? No. ¿Cuál es la diferencia o los tipos de personajes que existen en una narración? Puede haber diferentes tipos de personajes, por ejemplo una rana. A ver, existen personajes importantes y existen personajes que no son importantes. Ya. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Hay dos tipos de personajes. Secundarios. Máximo, justamente te iba a preguntar a ti. Personajes principales y personajes secundarios. Entonces vamos a poner... Sí, pero tenemos que respetar los turnos porque yo estoy llamando por nombre y apellido. Y como justamente iba a llamar a Máximo, es que le he permitido hablar, porque hemos sido conectados telepáticamente. Justamente yo iba a decir Máximo y Máximo me ganó hablando. Por eso le he permitido hablar. Personajes secundarios, por un lado, y por otro lado tenemos a los personajes ¿Imaginarios? imaginarios. No. A los personajes principales. Gracias, Ashley. Principales, Ashley. Caramba, ¿cómo vas a decir imaginarios? Personajes principales. Tranquila, Ashley, tranquila, respira. ¿Ok? Personajes secundarios y personajes principales. ¿Quién más interviene? ¿No? ¿Quién más interviene? ¿Qué elementos más tiene la narración? A ver, Ashley. El narrador. El narrador, ¿cierto? El narrador. Muy bien. ¿Qué más, Julie? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Necesitamos personajes, necesitamos un narrador, necesitamos... Personajes ¿Qué más necesitamos en nuestra narración? ¿Cómo? Personajes terciarios. No. Doménica, ¿qué más necesitamos para armar nuestra narración? Algo importantísimo. A ver, Fernanda. Ay, no sé. ¿Verbos? No. Los verbos están dentro de la narración, o sea, definitivamente van a estar. No. Estamos hablando de cuando tú armas una narración, necesitas personajes, necesitas un narrador y algo más necesitas, porque si no, no sería narración. A ver, Julie. Lugares. Un lugar, ¿cierto? Yo tengo que decir un lugar en mi casa, en el colegio, en el parque, en el verano pasado, qué sé yo. Un lugar. Ok, un lugar. ¿Qué más? ¿Qué más? Falta una cosa. Neymar. Mismas acciones. No, las acciones se van a dar, los hechos se van a dar. Se van a dar en la narración, se van a dar, naturalmente se van a dar, porque si no, no sería narración. Pero tú necesitas ciertos elementos importantes, como personajes, como el narrador, como un lugar y un tiempo.
Tiempo. ¿no? Un tiempo. ¿Ok? Sí, yo iba a decir ¿Ya? tiempo. Sucedió Sucedió. actualmente, sucedió hace años, sucedió el año pasado, no lo sé. ¿Ok? Necesitamos estos elementos. Ahora, lo de los verbos y lo de los hechos es una cuestión natural de la narración, porque si no, no habláramos de narración. ¿Ok? Vamos a ver entonces, ahora, ojo, estos son los elementos de la narración. Cuidado con su exposición de la próxima clase. Ustedes nos tienen que explicar cada elemento. ¿Quiénes son? ¿A quiénes se les llama personajes principales? ¿A quiénes se les llama personajes secundarios? ¿Quién es el narrador? ¿Qué función tiene? El lugar a qué se refiere y el tiempo. Ahora vamos a ver la estructura o partes de la narración, ¿no? Camila, ¿cuáles son las partes de la narración? ¿Qué partes tienen? Desde pequeños nos enseñan 3 partes. ¿Cuál es la primera? Por ahí ya lo dijeron también. Ah, Neymar lo dijo por error, ¿no? Sí. ¿Mm? La primera es... Mis... Sí. Dejé a Camila, estaba con Camila. Camila, ¿no? ¿No sabes cuál es la respuesta, hija? Ya. A ver, vamos a pedirle ayuda a Angie. A ver, Angie, ¿con qué empezamos una narración? Inicio. Con el inicio, ¿cierto? El inicio o también llamado planteamiento. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí en el inicio, Camila? En el inicio, tú presentas o planteas un problema, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la narración de las acciones, las malas acciones, ¿no? Presentaban el problema, ¿no? Decían, ¿no? Un papá le dio a su hijo una tabla y muchos clavos, ¿no? Entonces ahí estaban presentando, papá, hijo, tabla, clavos, le dio, supuestamente en una casa, en su casa, ¿no? Entonces estaban presentando la narración. El inicio o planteamiento se da la presentación de la historia. Se mencionan los personajes, al lugar, al tiempo y cuál es el problema. Ahí, ¿no? Se presenta. Solo se presenta, ¿ok? Es el inicio. Luego que viene, Angie, ¿cuál es la segunda parte de la narración? ¿El qué? El nudo. El nudo o también llamado la problemática, ¿no? El problema, ¿no? El problema. ¿Y cuál es el problema en la historia anterior, Máximo? En la historia que vimos sobre las acciones malas, ¿cuál sería el problema, el nudo? El problema sería de que el niño cometió muchas malas acciones. Claro, ¿no? El problema aparece cuando los clavos que le entregaron los terminó en poco tiempo. Los clavó todos porque había hecho muchas malas acciones. Entonces el papá, ¡ah! ¿No? Se puso, ¿qué cosa? En tan poco tiempo cometiste tantas malas acciones, ¿cierto? ¿Ya? Entonces no se llama medio, se llama nudo o problema. Y luego viene un tercer momento, ¿no? Final, ya. El tercer momento es el final o desenlace. ¿Ya, Camila? Ponemos atención porque vamos a exponer, Camila, la próxima clase. Y tenemos que saber lo que vamos a exponer, Camila. Yo ahorita lo estoy explicando. Tienes que estar atenta. En las partes de la narración o estructura existen 3 momentos o 3 partes. El inicio o planteamiento del problema, el nudo o problema en sí y el final o desenlace. Dime, querida Fernanda. No quería decir el final. El final o desenlace, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí, Fernanda? ¿Qué pasa en el final? ¿Qué encontramos en la parte final de una narración, hija?
Encontramos siempre, casi siempre encontramos algo. Un consejo, creo. Ah, muy bien, lo que tú leíste, Fernanda. Encontramos dos cosas. Bueno, la primera es que el problema planteado se soluciona, ¿no? Porque les hizo sacar los clavos el papá, ¿no? Con acciones buenas. Y la segunda cosa que encontramos, que usualmente encontramos, es un consejo, una moraleja, una enseñanza, ¿ok? Una enseñanza, ¿no? Porque cuando tú cuentas, ¿no? Miss Carlita se molestó en la clase de hoy, mamá, te cuento, ¿no? Porque Jeremy no tenía su cuaderno limpio con marcos, no tenía carátula, mamá, no tenía contenido, no tenía marcos azules, no estaba al día. Entonces mi Carlita le dijo, ¿por qué, Jeremy? Si estamos en la tercera semana de clases, ¿cómo no vas a tener la carátula, hijo? Ya, ahorita te pones a hacer la carátula acá en la clase. Y así misma mi Carlita se molestó y le hizo hacer la carátula ahí. Entonces Fernanda terminará diciendo, por eso es que yo tengo todo al día, mamá, porque estamos en la tercera semana y yo no quiero yo hacer las cosas a última hora. Y Jeremy hizo su carátula ahí más o menos, Jeremy, porque no había llevado todos sus colores. En cambio yo he hecho mi carátula muy bonita porque lo he hecho con tiempo. Entonces hay una enseñanza siempre, ¿no? Hay un aprendizaje al final de una narración, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces, la próxima clase que van a hacer, van a exponer. Una exposición. No vamos a leer. No hay Canva, no hay PPT, no hay papelógrafo. Yo no voy a poner acá, le voy a engañar a la Miss Carlita, que tiene 40 años y es ya viejita, y yo la voy a engañar. La voy a engañar porque yo soy más vivo que la Miss Carlita. Entonces yo voy a poner acá y la Miss Carlita no se va a dar cuenta que voy a leer. A ver, un ratito para me dejan terminar de hablar. Vamos a continuar la ficha, pero dime, Doménica, dime. Le quería decir sobre la aprendizaje de comunicación que si puedo tener un papelito si me olvido de una palabra. A ver, esta exposición es una exposición de un tema fácil, hija. Si fuera otro tema complicado, sí lo permitiría, pero ahora no voy a permitir ningún papel de ayuda. ¿Ok, Neymar? ¿Estás acá conmigo, Neymar? ¿Sí? Hijo mío, ya. Entonces, no voy a permitir ningún papel de ayuda. ¿Por qué? Porque el tema es un tema sencillo. ¿De qué van a exponer, Julie? ¿Cuál va a ser el tema de la exposición? Que hay que exponer sobre la narración. Sobre la narración. Y la narración es papayita, porque desde el primer grado ustedes le enseñan este tema. Y yo ahora también lo estoy desarrollando. Entonces, ustedes me van a decir cuál es el concepto de narración completo. Luego van a pasar a cuáles son los elementos de una narración. Van a explicarme cada elemento. Y luego van a pasar a poner las partes de una narración. Van a explicar cada una de las partes de una narración. ¿Ok? Esa es su exposición. Vamos a ver la siguiente. Identifique los siguientes gráficos en donde existe narración oral. ¿Dónde hay una narración oral? ¿En la primera foto o en el segundo dibujo? Ashley. Ashley está en otra. Ashley está ocupada. A ver, Camila, ¿dónde existe una narración oral? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿En la primera foto o en el segundo dibujo? Estoy con Camila. En la primera foto. En la primera foto, ¿cierto? ¿Quién está narrando, Camila? ¿La señorita que está parada o los niños que están sentados? La señorita que está parada. La señorita que está parada está narrando. ¿Y cómo narra, Camila? ¿Narra así? La narración es una composición oral. ¿Así narra? ¿Así? ¿Quieta? ¿Así? ¿O abre los ojos? ¿Qué características tiene una narradora, Camila? ¿Qué debe de hacer para narrar bien? ¿Cómo debe ser? A ver, dime. ¿Utiliza su cuerpo o no? Sí. Sí. Característica número 1, ojo.
La próxima semana yo quiero que utilicen su cuerpo. Yo no quiero narradores. ¿Ustedes han visto bien la serie, cómo se llama esta serie? ¿De vuelta al barrio? Hay una chica que habla bajito. Hay una chica que habla bajito en De vuelta al barrio. ¿Cómo se llama esta chica? ¿Cómo? Tristana. Ah, ya está. Tristana, yo la veo a veces, de vez en cuando. Ya, Tristana. ¿Ustedes han visto cómo habla Tristana? Sí, también habla de un idioma bien rarito. Ya, entonces, yo no quiero eso, ¿ah? Los expositores abren bien su boca, vocalizan bien. Los expositores utilizan su cuerpo. ¿Ustedes ven que yo me muevo o yo estoy quieta en un lugar cuando expongo mi clase? No, está moviéndose. Yo estoy que me muevo, que los miro, que abro mi ojo, los cierro. Mi voz, ¿cómo es mi voz? ¿Mi voz es igual? A veces cambia. Cambio el tono de voz, gracias a de normal a enojada. Ajá. Gracias. Aparte feliz enojada. Me quieres tanto, Fernanda. Yo no sabía que tanto me amabas. No sabía. Me estoy dando cuenta recién que me amas muchísimo. Ya, el tono de voz cambia. Y en el show del Día del Niño decía que la Miss Cecilia, creo, que era la mejor. Ah, sí. Me voy a acordar yo a fin de año. Miss, abajo hay más, Miss. Abajo hay más. Ya, sí, mi amor. Ojo, hijos. Estamos ahorita identificando las características de un expositor. Un expositor utiliza su cuerpo, sus ojos, sus manos. Utiliza diferentes tonos de voz. Habla claro. Vocaliza. No se apura. Vamos a ver, chicos, vamos a ver la posición de... No. El expositor no puede hablar así porque nadie lo entendería. El expositor habla de una manera, de una velocidad adecuada para que lo entiendan. Abre bien la boca para que vocalice bien. Utiliza diferentes tonos de voz según el momento. Utiliza sus manos, sus bocas, sus ojos, ¿no? Se mueve. También la mímica. Mímica, ¿ok? Sí, acá estamos viendo a una expositora, ¿no? Que está alzando las manos, abriendo su boca, ¿no? Y todos los chicos están mirándola, ¿no? Y están participando en la exposición, ¿ok? Muy bien. Acá tenemos, ¿no? A una niña que está mirando a la cámara así. ¿Esta será una expositora? No, no. Es el otro. Tampoco quiero yo... Es el señor que está leyéndole a Ojo, ojo, tampoco queremos modelos. Una expositora, si bien es cierto, tiene que venir presentable. ¿Sí? ¿Les gusta mis aretes que me han venido hoy día? ¿Ya? Sí. Pero la expositora no puede estar así, mira. Así. Quiero que me vean mis aretes bonitos que me he puesto hoy día. Ay, quiero que me vean el maquillaje acá de mi ojo acá que me he hecho. No, la expositora no puede distraer. No puede tener demasiado concentración en su aspecto y no en lo que dice. Yo quiero que el público atienda lo que yo digo, no como estoy vestida. Ahora, tampoco quiere decir esto que me vaya una desordenada, toda despeinada, que me vaya a exponer. Tampoco quiere decir eso. O sea, yo me tengo que ir bien a exponer. Pero tampoco puedo pedir que la gente mire mis cosas y que no me escuche lo que estoy diciendo, lo que estoy exponiendo. El punto central es que te escuchen lo que expones. Pero si tú te vas a modelar, pues estamos mal. Eso no hace una expositora. ¿Ok? La expositora no modela. ¿Ya? No es el foco de atención su aspecto físico. ¿Es importante la presentación? Sí, es importante, pero más importante es lo que dice. ¿Ok? Bueno, espero yo que hasta acá me hayan entendido. ¿Han entendido cómo van a exponer la próxima clase? Sí, mis comidas, sin papelógrafo, sin diapositiva, como la Carlita. No enojada, pero sí bonita. Gracias, Sashi. Te voy a agarrar los cachetes cuando te vea. En 7 minutos debería acabar la clase, ya que la clase acaba a las 10 y tenemos 20 minutos de receso. Pero toca psicología. A ver, el plan lector empieza... ¿ustedes no tienen psicología? ¿Tienen ahora? No. Sí, sí tienen. Sí, tenemos psicología.
Entonces los dejo para que puedan tomar un poquito de su desayuno, ¿ok? Yo ya tomé desayuno, Miss. Dime Camila, nos vemos chicos, dime Camila. Sí, yo ya tomé el desayuno. Le estaba diciendo que yo ya tomé Dime, desayuno Camila, dime. tempranito. Nos vemos chicos, chao, chao, me quedo con Camila. Camila me quiere decir algo, ¿ya? Dime Camila. Quería decirle que tengo gripe. Ah, mi amor, es que hace mucho frío, estamos contagiados de gripes a cada rato, ¿no? Sí. Hay que tomar cosas calientes para curar, ¿sí? De la gripe. Ya. Angie, ¿me quieres decir algo? No, solamente te quedaste para saber qué cosa decía Camila. Ay, Angie, ¿a quién habrá salido así con esas características? A ver, nos vemos hijos, bye bye.